Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jay Speedcuber y estamos aquí con un nuevo video tutorial de cómo resolver este cubo que es un Master Morphix. Es una modificación del 3x3 normal. Me lo pidieron en los comentarios hace ya bastante tiempo, casi 7 meses son, pero había perdido mi cubo que era este. No sabía dónde estaba. He perdido casi toda la, gran parte de mi colección más bien. Pero poco a poco lo estoy recuperando, así que solo me queda este que es con stickers de fibra de carbono. Pero bueno. Como ya mencioné, este es una modificación del 3x3 normal para poder resolver este tenemos que saber cómo es que funciona, cómo poder ver el 3x3 en este cubo de aquí. Así que vamos a hacer. Ok, primero, como podemos ver en un 3x3 tenemos aristas, esquinas y centros. Que en el cubo normal 3x3 los centros son estáticos. Es decir, siempre va a mantener una forma algo relativamente estable. Mientras que por otro lado en este los centros los podemos ver de esta forma. Miren, aquí tenemos así, esto es una arista, arista, arista y estas piezas dobles son centros. Lo dicho, estos centros pueden ponerse de diferentes formas, por lo que esa es la complejidad extra del cubo. Aparte de que evidentemente este es un cubo que se deforma conforme se lo va desarmando. Vamos a ver primero las partes que lo conforman. O sea, todo esto es la cara superior, todo este bloquecito de aquí. Todo este bloque va a ser nuestra capa superior, en donde tenemos centro, arista, 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 arista y estas 4 esquinas. Las piezas grandes son esquinas y esta piecita del centro también esta pequeña piecita son esquinas. Ok, vamos a empezar a desarmar el cubo para poder resolverlo. Y como pueden ver, lo que les digo es que este cubo empieza a deformarse conforme lo vas desarmando. Vamos a hacer un par de giros más. Ok, antes de resolver el cubo también hay que tener en cuenta que hay que colocar muy bien las aristas, porque generalmente hay gente que lo deja así o lo deja con esta pieza, con una esquina en vez de la arista. Y evidentemente ya no se puede hacer ningún giro por ningún otro lado. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a empezar, ya lo tenemos bastante desarmado. A ver, que lo enfoco un poco. Ahí estamos. Ya lo tenemos algo desarmado. Y primeramente vamos a ubicar nuestros centros en este cubo. Vamos a orientarlos correctamente, ya que son varios centros que comparten color entre sí. Entonces buscamos, por ejemplo, yo voy a armar los colores amarillos. Busco todos los centros que tengan color amarillo. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos este otro y debería ser otro que está aquí cerca. Aquí tenemos amarillo, amarillo, amarillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cada centro y los ponemos en la misma cara, es decir, alrededor de esto ponemos todos los centros amarillos. Es decir, hacemos lo siguiente: vemos que está amarillo, amarillo, nos quedaría este amarillo de acá y lo colocamos amarillo, amarillo, amarillo. Y así vamos haciendo con cada color para cada centro. Por ejemplo, este es el azul, entonces colocamos la esquina azul junto a este. Entonces ponemos de esta forma. Tenemos azul, azul y el azul aquí. Y lo que hacemos es colocarlo bien. Entonces nos falta el verde y el rosado. Entonces ponemos el verde de este lado. Y así ya tenemos todas las aristas. Ya tenemos todas las aristas, todos los centros, perdón, bien orientados. Lo siguiente sería armar nuestras aristas dentro del cubo. Para lo cual
nos fijamos a ver si es que tenemos alguna pieza armada por casualidad en algún sitio. Vemos por aquí no hay nada, por aquí tampoco, por aquí tampoco y no tenemos nada. Entonces eso es bueno para poder ver cada caso individualmente. Entonces, primero escogemos un centro cualquiera, por ejemplo, este amarillo y rosado. Entonces, tenemos que buscar todas las aristas que sean amarillas y rosadas. Entonces, por ejemplo, tenemos una rosada aquí y un amarillo acá. Entonces, miren, aquí tenemos otro. Entonces, buscamos uno que esté justo debajo de nuestro centro. Lo que hacemos es lo giramos. O sea, siempre y cuando esté de esta forma. O sea, siempre que coincida, lo giramos. Siempre manteniendo el cubo, nada de girarlos porque después tienden a perderse y es mucho más complicado ahí volver a armarlo. Entonces tenemos la arista aquí, tenemos este centro aquí amarillo, entonces lo giramos hasta que nos quede del lado en el que tenemos la arista, es decir, de este lado. La emparejamos a ver si es que coincide. A ver, veamos si gira. A ver, ahí. Vemos que no coincide con el amarillo, entonces tenemos que devolverlo con el mismo giro, un solo giro para devolverlo. Entonces giramos nuevamente esta arista, este centro de aquí, ahí está uno, y vemos es que nos coincide el amarillo. Vemos que nos coincide, entonces una vez hecho eso, volvemos al centro que habíamos escogido y lo giramos. Y como pueden ver ya queda totalmente armado el bloque. Entonces continuamos haciendo lo mismo para cada arista. Por ejemplo, aquí tenemos la otra amarilla que es de este lado. Entonces, ¿qué hacemos? La ponemos aquí, justo aquí. La giramos, la escondemos para que nos pueda, para poder girar con tranquilidad esta arista, este centro de aquí. Entonces giramos uno y vemos que no nos coincide, entonces lo devolvemos. Lo devolvemos, giramos nuevamente esta cara. Ya, y la colocamos. Vemos que ahí queda bien. Entonces la devolvemos aquí. Y ya tenemos los dos bloques amarillos correctamente colocados. Ahora buscamos los centros rosados. Por ejemplo, aquí tenemos este justo aquí abajo. Entonces lo escondemos al lado derecho. Giramos este centro de aquí. Ya giramos, a ver. Eso. Y la colocamos. Vemos que no coincide con el rosado, entonces lo devolvemos. Giramos y la colocamos. Vemos que ahí queda perfectamente colocado y la devolvemos. Entonces ya tenemos tres aristas totalmente puestas y siempre hay que tener cuidado de que los centros no se desacomoden, es decir, que no quede con un centro de este lado o algo así. O sea, como que quede amarillo y aquí sin colocarse. Entonces, buscamos otro arista. No tenemos ninguna arista más en la parte de abajo, o sea, en esta capa de aquí. Ok, me quedé sin batería en la cámara, así que tuve que ir a cambiársela. Así que continuamos. Lo dicho, ya no tenemos ninguna arista más en esta capa inferior. Hay que saber identificar bien también las capas para no perdernos. Por ejemplo, esta es mi capa superior. Esta es mi capa de en medio, la segunda capa. Y esta es la tercera capa o la capa inferior. Entonces, es un algoritmo que es similar a cuando armamos un 3x3 normal. Por ejemplo, digamos que quiero poner esta arista de aquí acá arriba. Digo, por ejemplo, esta arista verde con rojo aquí, en vez de esta. Entonces, vamos para un lado. Quitamos, ponemos y subimos.
es un algoritmo similar aquí. O sea, es el mismo principio para poder sacarlo. Hay que reemplazar esta con esta. Es decir que hacemos así. Bajamos. Insertamos una arista cualquiera. Y regresamos. Y ahí ya tenemos la pieza que necesitamos en la parte de abajo. Y justo en el centro rosado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto en la parte derecha. Un solo giro. Y giramos este centro de aquí. Giramos. Ok. Ahí hay que hacer que coincida muy bien, por ejemplo, no sé si se alcance a ver, tiene que coincidir muy bien la línea para poder hacer el giro. Entonces, giramos, vemos que coincide bien y la devolvemos. Ok, no, esa pieza, no, todas las piezas son iguales. Ok, algo hice mal. Entonces vamos a retomarlo. Por ejemplo, esta pieza de aquí, reemplacemos con esta o con cualquier otra pieza. Y la tenemos en la parte inferior del cubo. La colocamos, la mandamos ponemos a un lado, entonces giramos. Entonces giramos el centro, ahí está. Y la colocamos. Vemos que no coincide, giramos nuevamente y la centramos. Una vez colocada, entonces ahí sí la giramos y ahí sí me quedó bien. No sé qué, algún paso lo debí haber hecho mal, pero siempre hay una arista de reemplazo, por decirlo así. Ok, vemos que nuestros centros están bien. Ya tenemos armado nuestra cruz aquí arriba. Exactamente los mismos pasos que hacemos con un cubo normal, con un cubo 3×3. Entonces, lo siguiente sería armar las esquinas. Es decir, estas piecitas gordas y las piecitas pequeñitas. Entonces buscamos una que tenga que coincidir con los 3 colores que tiene. Por ejemplo, aquí tendría que ser una rosada, amarillo y azul. Entonces nos vamos por el cubo y buscamos una pieza amarilla, rosada y azul, que es esta de aquí. Entonces la tenemos y va justo aquí. Entonces la llevamos a donde tiene que ir la esquina. A ver que se enfoca. Ok, lo dicho, tuve un pequeño inconveniente, pero aquí estamos. Ponemos la esquina donde tiene que ir, que es esta amarilla, rosada y azul, justo aquí. Entonces, lo que hacemos es bajamos la capa derecha, hacemos R', hacemos D' y hacemos R. Así tenemos colocada la esquina en su lugar correcto. Buscamos la siguiente, que es amarilla, rosado y verde, que es justo la que está aquí. Entonces hacemos exactamente el mismo algoritmo, que es R', D', R. Y devolvemos D', perdón. Y hacemos nuevamente. Vemos que la pieza todavía no está bien colocada, entonces repetimos nuevamente el mismo algoritmo. Sería R', D', R, D. Y nuevamente lo repetimos hasta que vuelva a calzar arriba. Hacemos R', D', R y perdón, D. Ok, tenemos colocadas las dos esquinas, las gorditas, y ahora vamos por la arista de aquí. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Exactamente el mismo algoritmo. Hacemos R',
de R, perdón. Ya tenemos bien colocada nuestra esquina rosada. Vamos al otro lado y buscamos nuestra pieza amarilla que está aquí. Entonces la colocamos. Estamos aquí y hacemos exactamente el mismo algoritmo. R', D' y R. Y como pueden ver, ya tenemos armado todo el primer bloque del Master Morphix. Entonces la colocamos bien. Aquí está mal colocado. Ahí estamos. Lo siguiente es la segunda capa, las aristas que nos quedan, que son la rosada, azul, amarillo y verde. Buscamos, por ejemplo, vamos a empezar con la rosada. Tenemos aquí la arista rosada. La colocamos en la cara donde queremos ponerla, que es aquí. Entonces aquí hay que fijarse bien en la pieza que vamos a colocar, que es, en este caso, por ejemplo, es la piecita, una pieza pequeña, por lo que no va a calzar evidentemente con este lado, sino con el lado más angosto. Entonces, teniendo en cuenta eso, buscamos el lado angosto, vemos dónde está la arista, por ejemplo, este está del lado izquierdo, y hacemos para el lado contrario, que sería el lado derecho. Ahora bajamos esta esquina de aquí, la bajamos, a ver, que lo coloco bien, ahí estamos. La bajamos y regresamos la pieza que habíamos sacado antes, es decir, la arista rosada que queremos colocar. La colocamos y regresamos el otro movimiento que habíamos hecho de la capa izquierda. Y ya tenemos armado este pequeño bloque que iría aquí. Ya que tenemos la arista de esta forma, este bloque de arista y esquina de esta forma, simplemente la volvemos a colocar. Es decir, la tenemos aquí y hacemos un movimiento hacia la izquierda de esta forma. Bajamos la capa derecha una vez, igualmente, ya así. Y regresamos el movimiento de la capa inferior hacia la derecha. Y como ven, ya queda todo el bloquecito rosado armado y nada más regresamos la capa. Y ya tenemos puesta nuestra esquina rosada. Vamos a colocar esta arista, vamos a bajar esta arista azul y reemplazarla con cualquier otra. Para lo cual hay que aplicar los siguientes movimientos. Es decir, por ejemplo, yo voy a meter esta arista verde, por ejemplo. Entonces, lo que hago es lo siguiente. De la capa inferior, que es esta capa, esta de aquí, la giro hacia la izquierda. Una vez, y ahora bajo la capa derecha, esta capa de aquí donde está la esquina. Una vez, regreso el movimiento de la capa inferior. Y de igual forma el lado derecho. Es decir, subo uno. Y ya tengo el bloque, digamos así, donde que quería poner ahí. Ahora lo siguiente es, estando así, a ver que está enfocando el otro cubo, ahí estamos. Estando así, lo que hacemos es girar hacia la derecha una vez, es decir, ahí. Ahora, giramos el cubo para tener que este lado sea nuestro lado izquierdo. Por lo que lo bajamos nuestro lado izquierdo y insertamos, es decir, esta esquina, es decir, hacemos un giro hacia la izquierda. Giro hacia la izquierda y regresamos el movimiento de la capa izquierda. Y como ven, ya colocamos la pieza verde aquí y bajamos la pieza azul, que es la de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en la cara donde necesitamos la arista, es decir, aquí. Y aquí de igual forma como con la pieza pequeña, nos tenemos que fijar qué parte va a ir aquí arriba. Es decir, la parte más ancha. Teniendo eso en cuenta, vamos a ponerlo de este lado así. Vamos a hacerlo hacia acá, hacia la derecha.
una vez de esta forma. Tenemos aquí. Entonces bajamos la capa izquierda una vez. Regresamos la capa inferior hacia la izquierda. Recuperamos el movimiento de la capa izquierda y tenemos colocada nuestra arista. Teniéndolo así, entonces hacemos lo siguiente. Estábamos así, que es donde estaba nuestra primera capa. Hacemos un movimiento hacia la izquierda de esta forma. Bajamos la capa derecha una vez y regresamos la capa inferior hacia la derecha. De esta forma ya tenemos el bloque aquí armado y simplemente lo colocamos donde es. Tenemos dos aristas ya colocadas y nos faltarían otras dos. Aquí tenemos la arista amarilla, de igual forma. Tiene que ir la pieza pequeña de este lado, entonces giramos, en este caso giramos hacia la izquierda. Si tuviésemos la pieza, este lado más ancho de acá, entonces giramos para el lado contrario. En este caso lo hacemos hacia la izquierda una vez y bajamos la capa derecha. Regresamos la capa inferior hacia la derecha igual una vez. De esta forma. Y recuperamos la capa derecha una vez hacia arriba. Tenemos armado el bloque, este bloque de amarillos. De esta forma tenemos la puntita apuntando hacia acá. Entonces tenemos que hacer para este lado derecho. Una vez y bajamos la capa izquierda una vez. Regresamos la capa inferior hacia la derecha. Hacia la izquierda. Y recuperamos el movimiento izquierdo. Es decir, el lado izquierdo lo subimos una vez. Tenemos armado todo este bloque. Y tenemos nuevamente este de aquí. Entonces vemos que aquí tenemos la piecita verde. Vemos que el lado ancho está en el lado izquierdo, entonces lo ponemos hacia el lado derecho. Vamos a ponerlo, hacer en este caso dos movimientos hasta el otro lado. Ya, entonces bajamos la capa izquierda una vez. Bajamos una vez. Y regresamos la capa inferior una vez igual. Regresamos la capa izquierda hacia arriba una vez, teniendo armado este bloque. Entonces lo que hacemos es simplemente hacemos un movimiento hacia la izquierda, la capa inferior, para que nos quede de este lado, y entonces hacemos una vez hacia abajo la capa derecha. Y colocamos esta esquina en esta arista de esta forma. Hacemos así. Y vemos que tenemos armado todo este bloque, así que la regresamos a su lugar. Tenemos armado todo el bloque, la segunda capa de nuestro cubo. Y aquí es donde se complica un poco la cosa, porque ya empiezan algoritmos un poco más complejos. Y hay que dar la vuelta al cubo, es decir, lo ponemos todo lo que ya armamos mirando hacia abajo. Y nos vamos a fijar en lo que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos esta arista con su centro y esta arista con su centro bien colocadas en el mismo color. En este caso lo que hacemos es un algoritmo similar al que hacemos en el cubo de 3×3, que es F, R, U, R', U', F'. Hacemos exactamente este mismo algoritmo en este lado. Y aquí hay que fijarnos. Aquí nos fijamos en
en los posibles estados que teníamos al armar un cubo 3x3, la última capa, igual que tenemos un punto, una línea, una L o toda la cruz armada. En este caso tenemos una línea, va de esta forma así. En este caso hacemos, teniendo en cuenta la cruz así, no que esté así ni así, así, recto. Hacemos F esta capa una vez, no más de eso, hay que tener cuidado, siempre nos quedan, no siempre, sí, más bien. Para que tengan cuidado y no hacer giros de más, siempre estas aristas que son trapecios son las que van a quedar con los cetros. Jamás va a quedar ni esta pequeña, solo estas de ahí. Solo estas de ahí son las que caben. Entonces, vamos a hacer nuevamente. Ahora pongo el algoritmo en pantalla por aquí para que puedan verlo. Ponemos nuestra línea y hacemos el algoritmo que es F R U R', ahí estamos, U', F. Ok, y nos fijamos en lo siguiente que tenemos. Tuve un pequeño error, así que tuve que volver al estado anterior. No sé si era este mismo, pero veamos. Tenemos aquí una línea, ya habíamos hecho un algoritmo. Tenemos aquí el siguiente estado, que es una L aquí. Tenemos así. Entonces hacemos el mismo algoritmo que habíamos visto, que es F R U R', U F'. Y volvemos a hacer exactamente el mismo algoritmo. F U R U R', U y F'. Ya, ahora tenemos de esta forma el cubo. Ya vemos que nos coinciden absolutamente el color, pero no está bien, no están orientadas de la forma correcta. Entonces, en este caso, como no tenemos nada, lo que vamos a hacer es el siguiente algoritmo, que es R. Perdón, no, sí, es R', U R U R', a ver, ahí estamos, R', U2 y R. Una vez hecho esto, vamos a ver que nos queda una piecita aquí armada. Es decir, nos coincide tanto color como con forma. Entonces, nosotros vamos a poner esto de esta forma. Vamos a ponerlo en la parte de atrás y volvemos a repetir el mismo algoritmo, que es R U R', U R U 2 R'. Repetimos nuevamente el mismo algoritmo. Hacemos R', U R U R', U2 y R'. De esa forma ya tenemos armado, nos coincide tanto con forma como con color. Entonces lo colocamos en el sitio que es decir, todo en azul y todo en verde. Ahora, aquí se pueden presentar diferentes casos, tanto como con el 3x3, el 3x3 normal, para colocar las esquinas en su lugar correcto. Además, nos pueden quedar diferentes casos dependiendo de la suerte con la que se cuente, más que nada. Entonces, ya les dije, estas piecitas pequeñas son esquinas y las gorditas también. Entonces, vemos que ya esta esquina está bien colocada, pero ninguna de las otras lo está, porque esta no va aquí y esta evidentemente no va ahí. Entonces la colocamos de esta forma, que la pieza nos quede del lado izquierdo
viéndolo como 3x3. Aquí vemos el 3x3, esquina, 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 esquina. La ponemos esta esquina del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Ok, me quedé sin tiempo de grabación y tuve que ir a cambiar la memoria, así que voy a repetir nuevamente el algoritmo lo que estábamos haciendo antes. Tenemos aquí la esquina y está en nuestro lado izquierdo. Entonces, teniéndolo así, teniendo nuestra capa superior en donde deba ser, hacemos el siguiente algoritmo, que es R, U. A ver, ahí está mal colocado. Es lo que les digo, tienen que estar muy bien colocadas los cortes para que pueda moverse bien, porque se suele atorarse bastante. Tenemos U', perdón. Hacemos L', hacemos U, R', U' y L'. Y como pueden ver, en este caso bastó solo un movimiento para que nos coincidan todas las esquinas en su lugar correcto. Pero si no te coinciden, simplemente vuelves a repetir el mismo algoritmo, que es R, U', L', U, R', U', L. Bueno, en mi caso se desarma porque evidentemente ya estaba correctamente colocado todo, pero simplemente por demostración. Yo vuelvo al estado en el que estaba y ya volvemos hasta eso. Ok, ya hice el algoritmo nuevamente, pero tuve un pequeño error y me salió este estado de aquí, que es lo que les menciono, que no es que tu cubo haya sufrido algún tipo de error o giraste una esquina. No. Es un estado normal en los Master Morphics que mucha gente no lo sabe, y a veces es muy raro que te salga sinceramente este caso así, pero hay un algoritmo específico para este tipo de casos, que lo tengo anotado porque es muy, muy, muy complicado. Bueno, no es complicado, sino que sí te toma un tiempito poder entenderlo, que es el siguiente. A ver, lo tengo anotado por aquí. Ahí está. Por cierto, el algoritmo no es mío, o sea, no es que yo lo haya inventado. El algoritmo es de esta página que se llama rubicsolution.blogspot.com, que lo voy a dejar en la descripción del video, la página, por si quieren ir a ver. Ahí está totalmente especificado la resolución tanto para el Master Morphics como para 3x3 como para diferentes cubos. Que hay dos diferentes estados para hay dos diferentes casos para este estado, perdón, que yo me equivoqué. Uno, viéndolo desde aquí, tenemos esta pieza azul que tiene que ir aquí, es decir, que hay un intercambio de esta forma. Voy a estarlo indicando con una flechita en edición de video. Y otro en el que es totalmente lo contrario. Imaginemos que esta pieza está en este lado, está justo en esta esquina así. Digámoslo así, esta esquina tiene que ir acá y esta tiene que bajar acá, que es lo contrario. Es decir, digamos que la verde estuviese aquí y tuviéramos que pasarla de este lado. Igualmente voy a indicarles ambos casos para que vean cuál es la solución. El algoritmo, como siempre, va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo dicho, teniéndolo así, de ninguna otra forma más. Es decir, de este lado. No es que lo vamos a poner en la esquina así, ni no. Formándolo como 3x3, tiene que ser esta esquina de aquí. No acá, no acá y no acá. Exactamente aquí, en la parte inferior derecha. Y aplicamos el algoritmo, que es el siguiente. Es U, R, U', R'. Ya hasta aquí estamos bien, no lo movamos, no se estresen, tranquilos. Y vamos a aplicar nuevamente este mismo paso.
es 2 veces. Hacemos U, R, U', R'. Tranquilos, no se muevan, no se estresen. Recuerden la forma en la que están, no lo vayan a mover, no vayan a hacer nada, porque después tienen que volver a armar todo. Y por eso digo que es un poquito estresante armar este cubo en estos estados en este cubo. Ahora hacemos D', que es para este lado así, una vez, nada más. Ahora hacemos la siguiente parte del algoritmo, que es R, U, R', aquí bajamos, R', U'. Tranquilos, hacemos nuevamente el mismo algoritmo. R, U, R', U', R. Ay, perdón. No, así estamos bien. Así no hagamos nada. Ya, me equivoqué yo. Y simplemente recogemos esta parte de aquí. Y ustedes dirán, ok, ¿qué pasó aquí? Ahora tengo 2 aristas desarmadas. Es exactamente lo que hace este algoritmo. Digamos que permuta ambas aristas para poder colocarla de manera correcta. Bueno, teniéndolo así, vemos que están en el lugar correcto. No es que esta arista viene acá y esta arista viene tocando, ¿no? Esta esquina, perdón. Ahora hacemos el algoritmo que es para colocar las esquinas en el 3x3, que es muy conocido, ya que lo enseña generalmente Cubi, el canal Cubi, que es donde aprendí yo por primera vez a armar los cubos. Teniéndolo así, en la forma de 3x3, vamos a hacer el siguiente algoritmo, que es abajo, izquierda, hacer así, izquierda, arriba y recupero. Y hacemos nuevamente, vamos repitiendo constantemente hasta que la lista nos quede bien colocada. Entonces hacemos abajo, izquierda, arriba y recupero. Sin mover el cubo, o sea, sin mover, déjalo aquí. No lo muevas, no lo veas, no lo mires mal porque después se nos mueve. Vemos que está bien colocada la lista y todo esto está desarmado. Por eso mismo es un estado similar al 3x3. Si sabes armar un 3x3, puedes pasarte esto y continuar haciéndolo. Pero para los que no y tengan su primer cubo o estén un poquito estresaditos sin saber qué hacer, vamos a continuar. Giramos la capa superior pasando esta esquina a donde estaba originalmente la esquina que estábamos armando. Es decir, así. Entonces, aquí aplicamos exactamente los mismos movimientos, que es abajo, izquierda, arriba y recupero. Hacemos nuevamente abajo, izquierda, arriba y recupero. ¡Auch! Ok, es lo que les digo. Hice algún movimiento mal y ya se me desarmó todo el cubo. Así que yo voy a volver a armarlo y vamos a ver, y ya regresamos para volver a ver esta parte del cubo. Ya volvimos y estamos nuevamente con este caso, que es, tenemos que pasar esta arista amarilla hacia acá. Es decir, este es el segundo caso que te puede pasar, porque puede ser el primero que ya vimos que me falló, pero créanme que realmente funciona. Vamos a probarlo con esta esquina así. Entonces, como ya vimos, tiene que estar de este lado así. Justo como la esquina inferior derecha en un 3x3, exactamente así. Y aquí aplicamos un algoritmo diferente, que es R, U, R. A ver, porque parece que me puedo equivocar. R, U, R', U', y aplicamos nuevamente exactamente lo mismo. 2 veces. R,
U, R', U'. Aquí, sin mover, hacemos D'. Y hacemos la siguiente parte que es U, R, U', R', U, R, U, R', D. Como ven, es exactamente lo mismo. Tenemos todo. Entonces, hacemos el abajo izquierda. Izquierda, subo y recupero. Vamos a hacerlo despacio para no perderme yo tampoco. Entonces, hacemos abajo, izquierda, arriba y recupero. Abajo, izquierda, arriba y recupero. Abajo, izquierda, arriba y recupero. Sin mover, regresamos nuevamente aquí así. Hacemos nuevamente abajo. A ver, estamos así. Abajo, izquierda, arriba, recupero. Abajo, izquierda, arriba y recupero. Y esto nos lleva al siguiente caso, que era el que ya vimos, que tenemos que pasar este color amarillo hacia acá. Y aplicamos el algoritmo que ya habíamos visto, que es U. A ver, estando así, de ninguna otra forma, así. Hacemos U. A ver si U, R, U', R', U, R, U' y R'. Sin mover, ponemos D'. Hacemos R, U, R', U', R, U, R', U'. Y D. Tenemos aquí igual las dos aristas cambiadas, entonces hacemos el mismo algoritmo. Abajo, izquierda, subo y recupero. 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 Volteamos esta y continuamos. Hacemos abajo, izquierda, subo y recupero. Abajo, izquierda, subo y recupero. Y ahora sí, como pueden ver, ahora sí no me equivoqué y está totalmente armado sin ninguna esquina mal colocada, que no es error, sino que es un estado normal de este cubo. Como ya vimos, son dos estados diferentes. Uno nos lleva al otro y el otro nos lleva a la solución. Y eso es todo por este video. Espero que les haya servido, les haya sido de ayuda. Me he estresado un poquito porque he fallado bastante en los algoritmos. No he estado practicando. No he estado practicando armar ningún tipo de cubo, pero aquí estamos. Y fue bastante satisfactorio hacer esto. Y jamás había podido resolver esta parte de la esquina. Tuve que buscarla para poder enseñárselas en video. Eso, espero que se suscriban a mi canal, que me regales un pulgar arriba si es que este video te gustó. Y si es que quieres que aquí en un año o un año más suba algún otro tutorial que pueda ser de ayuda, dímelo abajo en los comentarios, que estaré leyéndolos. Yo sí estoy constantemente leyéndolos. Hay mucha gente que me ha agradecido por el video del GearCube Extreme. Fue muy satisfactorio para mí tanto hacer el video como escribir cada algoritmo, poner cada posible estado del cubo. Agradezco mucho que estén viendo este video y nos vemos en un siguiente video. Adiós.